Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Pero muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana de día sábado en su programa de Pase la Voz, transmitido a través de la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Bienvenidos a este espacio de Pase la Voz, dirigido por el ingeniero Roberto Ferro Escobar y en compañía de, como siempre, de nuestro gran amigo Fredemiro Núñez Cruz. Y en esta mañana nos acompaña Angélica Chiquiza, quien hace parte de un colectivo de la localidad de Fontibón. Ella es una mamita cuidadora. Esto con motivo del ejercicio que está realizando, el proyecto que está realizando la Universidad Distrital con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón en el proyecto del Sistema Distrital del Cuidado. Muy buen día, profesor Fredemiro, muy buen día a Angélica Chiquiza. Bienvenida a su programa Pase la Voz. Buenos días. Muy buenos días para usted, John. Buenos días para Angélica Chiquiza y para los invitados de este día sábado, que hoy, entre otras cosas, nos permite hablar de un tema que es bien importante desde la perspectiva del sentido de pertenencia, no solamente por el entorno familiar o cercano, sino hablando del entorno humano. ¿Qué podemos sumar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y de qué nos podemos apropiar de corazón para ser útiles en este mundo? Angélica, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro programa. Ya muy bien lo decía el profesor Fredemiro. Hoy vamos a establecer cuáles son esos resultados que ha visto Angélica en el desarrollo de este proyecto que se está realizando en la localidad de Fontibón. Bueno, yo pienso que estos espacios que se han generado para el tema del cuidador son espacios de respiro, son espacios de autorreconocimiento, son espacios que dan y ahí me incluyo yo porque yo soy una mamita, pues también cuidadora de 2 niñas cognitivas, nos dan como ese otro espacio solo de no estar en casa lavando, planchando, como de salir y lograr ver qué fortalezas tengo y qué capacidades tengo fuera de mi cocina, fuera de mi lavadero, fuera de mi entorno en casa, ¿sí? He visto que estos, cuando pintan, cuando ríen, cuando están jugando bombas, haciendo una actividad, eso pues hace que ellas se sientan diferentes y como que llegan serias y salen de cada espacio de estos como llenas. Se sienten diferentes. Siento que este espacio ha sido un buen espacio. Trabajamos 4 sesiones y realmente las terminamos el martes y ya decía entonces, ¿ahora qué? Entonces como que se motivan, al principio son como escépticas y hablo más por las demás porque pues yo me muevo en este mundo, pero las demás ahorita son escépticas de salir de su rol de mamás y de casa, pero cuando salen se dan cuenta que tienen mucho que mostrar, que lloramos juntas, que reímos juntas, que además nos conocemos más, porque en esos espacios nos preguntan cosas que, digamos, en nuestro cotidiano día a día no nos preguntamos. Entonces me parece que eso hace que nos fortalezcamos como mamitas y como cuidadoras. Una pregunta casi obligada tiene que ver, Angélica, con los presupuestos participativos en este programa distrital de cuidadoras y cuidadores. ¿Ustedes reciben algún auxilio económico por parte de la alcaldía de Fontibón? Y lo mismo pues podría engendrarse en el resto de alcaldías locales del distrito, porque es un sistema donde ustedes hacen parte de ese grueso de ciudadanos
habitantes de determinada localidad que deciden con la presentación de programas y microempresas y proyectos cómo invertir el presupuesto de dichas localidades. No, realmente recibir algo de manera directa, no. La alcaldía hace, digamos, hace ese trabajo en equipo como lo hizo con la Universidad Distrital en su proyecto, y lo que ellos hacen es que nosotros lleguemos a esos programas, pero digamos que nosotros recibamos un subsidio o algo, no, a menos de que uno como colectivo o como representante genere un proyecto y como usted, Fred, lo acaba de decir, lo pueda uno invertir y reinvertir dentro del mismo colectivo, pero que recibamos como tal un subsidio o a una ayuda, no, directamente no. Yo digo que es de manera indirecta y es con estos programas sociales, ¿no? Digamos, pero que en el caso, pues, de mi colectivo, que son jóvenes con discapacidad, y mamitas y papitos, pues con estos programas o es para el joven, por ejemplo, hemos articulado con CREA, que es de Ideartes, entonces ahí hacemos artes, música, pero porque articulamos con ellos, pero un beneficio propio no, pero recibimos un beneficio, digamos, de manera física, con conocimientos como es artes y música y ese tipo de cosas. Y con la alcaldía a través de estos proyectos, lo que yo les decía al principio, espacios de respiro, ¿cierto? Con personas profesionales como son las trabajadoras sociales, quienes son con las que están, digamos, liderando estos temas del cuidado al cuidador, ¿no? Bueno, es claro que de manera directa pues no reciben esos recursos, pero a través de estos recursos sí son beneficiarios de estos proyectos y estos programas que se realizan a través de la universidad. Me gustaría conocer un poco más de Angélica. ¿Quién es Angélica? ¿Cómo llega al programa? Eh, ¿Cómo es ese diario vivir con las dos niñas que tienes en casa? Bueno, les cuento que yo, pues te dije como al inicio, yo soy una mamita cuidadora de dos niñas cognitivas. Pero ¿quién es Angélica? Es una Angélica en la que la discapacidad la tocó desde hace 31 años. Yo tengo un hijo mayor que tiene discapacidad física, hoy en día es maestro en música y hace parte del tema de batuta. Él es maestro en música y trabaja en batuta también. Esa fue mi primera vez que me tocó la discapacidad, luego llega Lina, luego llega Andrea. Pero creo que a Dios le faltaba un poquito más conmigo y decidió que en el año 2013 a mi esposo le diera un derrame cerebral y si usted me pregunta, tengo 4 personas con discapacidad en mi casa. ¿Sí? Son mis 3 hijos y mi esposo desde el año 2013 a raíz de un derrame cerebral quedó con una parecía izquierda, entonces él tiene una parte múltiple porque quedó con una parte psicosocial y una parte física con discapacidad. Entonces, la discapacidad vino a mi vida desde hace 31 años. Y sin embargo, yo pues vuelvo y le repito, soy una mamá, soy una persona administrativa, mi profesión ha sido secretaria toda la vida, trabajé por más de 25 años en una empresa y decidí pensionarme porque hoy en día a las mamitas como a mí por la edad nos anticipan la pensión, ¿cierto? Entonces presenté mis papeles porque ya era momento, ya no tenía como quien me las cuidara, ya era momento de estar con ellas. Y en el año 2013 recibí ese beneficio de ser pensionada anticipadamente. Obviamente no quería quedarme en casa, fue cuando a mi esposo le dio el derrame, entonces fue casi un año en cuidado con él. Y ya después empiezo a pensar que mis hijas están muy quietas y que ellas necesitan sus espacios, ¿cierto? La discapacidad, hablo desde mi colectivo, la discapacidad llega hasta el año 2018 en los colegios, perdón, hasta cuando ellos cumplen 18 años y después de eso no hay nada para ellos. Entonces, ¿qué hace uno con ellos en casa? Entonces se la pasan viendo televisión, se la pasan viendo celular, tablet, y eso no es bueno para ellos. Entonces hay que mandar a hacer que hagan ejercicios y todo eso. Y empecé como mamita a buscar espacios en Fontibón y empecé a aprender que en la localidad habían grupos de discapacidad que se reunían y hacían actividades para ellos y empezaban a articular con la alcaldía, con el IDRD, con IDEARTES, con CREA,
y empecé como mamita, llegué a un grupo aquí yo vivo muy cerca de Zona Franca, llegué aquí a este espacio con ese grupo en el año 2015, y durante 5 años empecé a mirar cómo se articulaban todos estos procesos. Hacía acompañamientos, ya me volví una mamita líder dentro del grupo, yo me iba con ellos, siempre así, no han bajado de ser más de 15 niños, entonces yo ya lideraba el grupo de alguna manera y me iba con ellos al gimnasio dentro del Coliseo del Salitre, etcétera. Y empecé a trabajar con ellos y la líder que en esa época trabajaba con ellos en el año 2020 por temas personales, decidió dejar el grupo y ahí empezó mi liderazgo y empecé ya a articular yo misma las cosas para ellos, que también son para mis hijas, ¿no? Entonces yo empecé a articular temas de música, de danzas, de deporte, de artes, y esa es la Angélica de hoy, ¿no? Que además descubrió en lo que le decía a John al principio, eso de ser líder no es que uno estudia para ser líder, no, eso no, creo que eso no se estudia, eso es algo que nace con uno, ¿cierto? Y aunque en mi profesión como secretaria de alguna manera lo hacía, creo que en este descubrimiento desde el año 2015 me di cuenta que ese liderazgo me ha llevado a ayudar a mucha gente y a trabajar de la mano con muchos papitos para que esos chicos con discapacidad tengan otros espacios que no sean solo el cuarto de su casa. Y esa es la Angélica de hoy, una líder social, soy líder comunal porque también trabajo con la comunidad en el barrio, de hecho hago parte de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y con estos chicos pues estoy empoderada en hacer que ellos sean visibles en sus capacidades. Esa es la Angélica que ves parada hoy aquí. De esa Angélica Chiquiza, podremos nosotros colegir que no le tiene miedo a los límites. Por eso, ella conjuga una idea sin límites. ¿Qué es sin límites? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Pues ser sin límites es, este año me han pasado 2 cosas muy bonitas y es, logré llevar a mis jóvenes con discapacidad y a sus papitos y a sus mamitas a los juegos comunales. Algo que a la alcaldía nunca nos ha invitado, pero que alguien decidió invitarme. ¿Sí? Los juegos comunales son sobre todo para esos abuelitos, esos adultos mayores que van y juegan tejo, juegan fútbol, pero alguien le dijo, oiga Angélica, ¿no quiere llevar a sus chicos a jugar minitejo? Imagínense, a jugar minitejo. Y yo entonces les conté, les dije, ¿quién quiere? Y pues claro, obviamente esos papitos al lado de ellos, yo sí quiero, doña Angélica. Nos hemos ido un sábado y nos lo hemos gozado total. Y le demostramos a la alcaldía que con esas capacidades con ellos no tenemos límites. Ustedes no se imaginan cómo fue eso. Para mí era la primera vez que iba a una cancha de minitejo. Y entonces, claro, el miedo que el tejo les cayera, que se golpearan o que ellos lanzaran muy duro y le pegaran a otro lado. Pero lograr que en esos espacios la alcaldía se diera cuenta que los chicos son empáticos y que entienden de reglas, que entienden que no se deben pasar la línea amarilla, que entienden cómo tirar. Y es tan así que allá llegaron esos sin límites. No, demostramos que no teníamos límites y quedamos de subcampeones, ¿sí? Con mis chicos con discapacidad. Eso fue una cosa maravillosa. Entonces, cuando usted me dice, ese nombre sin límites, Fredemiro, le quiero contar que se lo pusieron ellos. Cuando yo empecé mi liderazgo, ellos se llamaban de otra manera. La líder anterior cerró todo el nombre y todo. Y yo les dije, hagamos y pongan ustedes los nombres. Y ellos dijeron sin límites. Y ese nombre los lleva a ellos a mostrar que a ellos no le tienen miedo a nada. ¿Sí? Que obviamente hay unos que son mejores para danzas, mejores para música, mejores para artes, pero también tengo unos excelentes deportistas. Es tan así que la alcaldía dijo, oigan, ¿se acuerdan de ese grupo que fue a jugar minitejo? Invitémoslo a correr una carrera atlética con profesionales y el domingo estuvimos allá. Y demostrarles que llevé 2 personas con bastón y que a pesar de que no corrieron, hicieron todo su recorrido caminando, fue muy empático. O sea, esa es la inclusión para mí, que esas personas logren ver que ellos también son capaces y se disfrutan una carrera atlética, así sea caminando y con un bastón.
Entonces, para mí eso es Sin Límites. Lograr que ellos se sientan en sus capacidades iguales que los demás. Porque para ellos fue una carrera atlética, así fueran caminando. Y una competencia. Bueno, escuchando esta experiencia que ha tenido Angélica a través del colectivo Sin Límites, ¿cómo se articula este colectivo a través del sistema distrital del cuidado y todo esto que conlleva, ¿no?, a la manzana del cuidado y todo este desarrollo que a través de la Universidad Distrital y con el Fondo de Desarrollo Local han logrado articular también con la comunidad? Bueno, pues yo creo que la articulación ha sido más desde el espacio de visibilizar, ¿no es cierto? He sido reiterativa en que yo empecé mi liderazgo desde el año 2020, empezó pandemia, ¿no? O sea, cogí mi liderazgo en febrero, empezó pandemia en marzo, no dejé morir mi colectivo porque trabajamos virtualmente todo el 2020 hasta mitad del 2021, danzas, tuve deportes, bueno, hice de todo virtual, gracias a Dios, por mi profesión logré que ellos aprendieran a conectarse y lograr articular es porque me he hecho visible, porque cambié de nombre. Entonces nadie nos conocía como Colectivo Sin Límites, los conocían con el nombre anterior y yo les dije no, la propuesta para el año 2024 y mi misión era que Colectivo Sin Límites tuviera nombre y reconocimiento dentro de la alcaldía. Entonces, lograr llegar a estos espacios es primero que nos reconozcan. Entonces ya nos reconocen y cuando dicen, oiga, necesitamos un grupito para un poco de mamitas para enseñarles un taller y no sé qué, dicen, el Colectivo Sin Límites tiene más de 20 mamitas que le puede ayudar y por eso llegamos allá, porque ya estamos siendo reconocidos, ¿cierto? Y esos espacios de respiro y todo este tema de la manzana del cuidado es porque ya nos reconocen como un grupo y saben que hay ahí mamitas y papitos que necesitan de estos espacios. Entonces creo que el articular ha sido por reconocimiento, porque si a ti no te conocen, pues no llega nadie. O sea, primero hay que hacerse conocer, creo, y que es lo que hemos logrado. Que la alcaldía, no, por ejemplo, cuando Luisa me llamó, qué bueno fue que me dijo, no, allá dieron un listado y entonces, porque claro, yo lo primero que pregunto es, ¿y usted cómo sabe mi teléfono? ¿Y usted por qué llegó acá? ¿Y quién la mandó? Porque pues ahora con todo este tema de seguridad le toca a uno así. Y entonces cuando dice, no, es que la alcaldía me dio un listado y usted es una de las líderes y de los grupos líderes en la localidad, pues eso me enorgullece el corazón porque hemos logrado que la alcaldía nos reconozca. Y eso, creo que eso ha sido lo primero para lograr articular con todas las entidades, que nos reconozcan como un grupo y no como un grupo pequeño, porque si de algo estoy orgullosa es que hoy en día puedo tener 30 personas reunidas, 30 personas llevé a mi carrera el domingo. Entonces eso es un orgullo lograr esa reunión de esos papitos, que ese espacio también fue esa carrera del domingo también fue un espacio para ellos. Angélica, más allá de ese positivismo sin límites, y ha logrado involucrar a ese bonito grupo de personas en distintas condiciones de discapacidad. ¿Qué respaldo tiene con la comunidad? Usted sabe que Fontibón es un lugar de Bogotá que hasta hace algunos años se consideraba lejísimo de la ciudad. Hoy, si habláramos de zona metropolitana, sería prioridad en esa zona metropolitana, que aún no existe. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo apoyan? ¿Qué reacción hay del ciudadano de a pie? Bueno, le quiero contar que ustedes han preguntado mucho ese tema económico. Respaldo económico no hay mucho. Yo rasguño todos los días y hago un rasguño con mi prima. Algo que no les he contado es que este colectivo Sin Límites se autosostiene con reciclaje. Somos también líderes en la localidad. Fuimos el primer grupo en presentar procesos comunitarios ambientales. Desde el año pasado somos reconocidos, donde le enseñamos a la alcaldía que nosotros sabíamos reciclar y que podíamos enseñar a otros a cómo reciclar, y con ese reciclaje nos autosostenemos, ¿sí? ¿Cómo nos ve la gente? A mi prima de mí, porque este trabajo, vuelvo y repito, lo hago en la mano con mi prima, y ese tema del reciclaje fue un poco una idea de mi prima. Pues nada, la gente que hace,
ayudarnos con reciclaje. Mire, esto empezó, el tema del reciclaje empezó en el año 2017 con un par de bolsitas y hoy en día les puedo demostrar que reciclamos 500 kilos al mes y que lo hago junto con mis chicos. Cada que tenemos actividades en la semana, es impresionante, ellos me llegan con su bolsita, porque además el reciclaje no se lo coge Angélica, ni se lo recoge Fanny, que es mi prima, no. Nosotros cada día de nuestras actividades, yo les llevo una frutica, cuando hubo estos talleres de la Universidad Distrital que no venían pues con un refrigerio, llevamos refrigerios, que Luisa puede decirlo, y de esa manera la gente nos ayuda. Entonces la gente, cuando le empezamos a contar qué hacemos con ese reciclaje, es impresionante. Aquí nos ha llegado gente que ni conocemos con el reciclaje. Entonces, eso es lo que hace la comunidad, ayudarnos con lo que ve que nos puede ayudar. Este año también tuve una donación de personas que no conozco, llegaron aquí. Tenemos una donación para los chicos, les regalaron chaquetas, les dieron una tarde de pizza y es así como llega la gente. ¿Por qué? Porque nos ve, uno piensa que la gente no lo ve, ¿no? Y entonces dice, usted, yo sí la he visto que usted anda con sus carreticas, nosotras aquí con mi bus, el colectivo, nos vestimos de recicladoras con mi prima. Entonces, nosotras usamos esos carritos de donde bajan las gaseosas y las cervezas. Esos son, nosotros no usamos los zorrillos que llaman los recicladores, sino esos carritos nosotros usamos. Y es impresionante que uno cree que la gente no lo ve. Y llega aquí la gente, no, es que yo la he visto que usted recicla, que usted tiene un grupo y me han contado que usted hace. Entonces, como esa empatía de la gente ha sido ayudarnos con ese tema del reciclaje, con estos talleres del reciclaje a los que llegamos el año pasado por los Procedas, porque también alguien comunal nos dijo, oiga, ustedes pueden meterse a eso de los Procedas y monten un proyecto, o sea, escriban eso que ustedes hacen, escríbanlo y monten un proyecto. Y logramos que la alcaldía nos visibilizara y mucha gente que fue a esos talleres hoy en día nos recicla. Y por eso muy orgullosamente podemos decir que con mis chicos y con esos papitos y con gente de la comunidad logramos no llevar 500 kilos al mes a Doña Juana. Eso les cuento. Entonces, ahí es donde la gente entra, donde esa gente a pie entra. Angélica, ¿cuántas personas y quiénes hacen parte del colectivo Sin Límites? Pues hoy en día tengo 25 chicos jóvenes con discapacidad, ¿no? Que oscilan entre los 20 hasta los 52 años. Yo le digo a Jaimito, porque es Jaimito, que tengo un niño de 52, porque ellos siempre son niños en su corazón. Y detrás de esas 25 jóvenes, bueno, más bien al lado de esos 25 jóvenes, tengo 25 familias que nos apoyan, que son sus papitos y sus mamitas, y que cuando ven resultados como ningún, no sé si otros grupos, pero yo por lo menos no dejo de llevarles una frutica o algo con eso que rasguñamos del reciclaje, porque tenemos una cajita ahí. Entonces, cuando los papitos ven como esa reciprocidad, pues ellos también empiezan a mirar cómo ayudar para lograr estos beneficios con ellos. Pero yo hoy en día podría decir que tengo más de 50 personas, porque cuando yo los invito, cuando Luisa me llamó y me dijo, ¿será que sí tienes más de 30 personas para llevar a los talleres? Se las tengo. Y mis videos lo demuestran. Entonces, ¿por qué? Porque el papá también es empático a todo lo que se hace con ellos, ¿no? En este proceso del cual usted está siendo tan puntual, hay un catalizador que se llama Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de la extensión que regenta el ingeniero Roberto Ferro y con nuestro rector Giovanni Mauricio Tarzona, dándolo como territorio de paz, sembrando conocimientos y permitiendo también una participación con el corazón de la verdad sin límites, pero también con la razón de avanzar en otras posibilidades. ¿Cuál es su opinión sobre el aporte de nuestra universidad a estos menesteres? Bueno, para mí realmente es un elogio que
que entidades prestigiosas como son las universidades y como es la distrital, que sean reconocidas, como Batuta, porque yo sé que Batuta también está haciendo espacios de respiro, la misma alcaldía con la Secretaría de Integración Social. Cuando estas entidades se empiezan a preocupar por el cuidador y a formarse, porque eso no es que lo hagan porque sí, sino a formar personas para llevar esos talleres, pues realmente siento que es un elogio para nosotros que nos hayan visto y que se preocupen porque esos espacios lleven a esas personas a reconocerse, a autorreconocerse y a ver esas capacidades diferentes. Entonces, pues nada, motivarlos a que sigan trabajando porque hay mucha gente a la que todavía falta abarcar, ¿sí? Mucha gente en Colombia para seguir abarcando estos espacios. Entonces, motivarlos. Realmente es un elogio, vuelvo y digo, que las entidades con nombre lleguen a nosotros y nos reconozcan. Angélica, para finalizar esta pequeña intervención, ¿cuál es ese mensaje que a través desde el colectivo Sin Límites y a través de Angélica Chiquiza le envía a la alcaldía local, a la universidad distrital y a la comunidad en general sobre este tema de cuidando cuidadores, de este tema de que estas personas también necesitan ser cuidadas, también necesitan su espacio de respiro, como bien hay estos tipos de programas? ¿Cuál es ese mensaje que les lleva a estas entidades? Bueno, primero de todo, yo creo que hay que seguir luchando porque esa ley del cuidador de verdad sea un éxito en todos sus puntos, porque esta ley apenas empezó, ¿sí? Cuando Fred me preguntaba que si esto tenía algún espacio, algún reconocimiento económico, qué chévere que esa ley y que entidades como la Universidad Distrital, como la Secretaría de Integración Social, como la Alcaldía y como otras entidades se preocupen porque esa ley punto a punto de verdad sea real, ¿cierto? Que no se quede en papel, porque se supone que, por ejemplo, dentro de esa ley hay un reconocimiento para el cuidador, ¿cierto? Y creo que para muchas mamitas que he conocido y que conozco, lograr que ellas hayan sido visibles, eso de verdad ha sido un boom para ellas. Y por eso ellas, cada que hay una invitación a estos espacios y a estos talleres, allá son las primeras, que me tengo que levantar más tempranito para tener el almuerzo o adelantar el día anterior, lo están logrando hacer, o sea, están logrando cambiar su día a día para llegar a estos espacios. Entonces, que esperamos que no se les acabe como ese boom que tienen ahora del cuidador y se les acabe, porque realmente hemos ayudado a muchas mamitas con su tema de ansiedad, de depresión, vuelvo y repito, de salir de ese espacio de solo la cocina, de solo el lavadero, es cierto, de solo barrer y planchar. Entonces, espero que no se les pase y que en sus espacios, ya como líderes, por ejemplo, la alcaldía, puedan llegar de verdad que a esas mamitas se les pueda reconocer algo de manera económica, porque hay muchas que no la pasan bien. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.